Como siempre, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Muchos de ustedes se han de preguntar, ¿por qué hacen esto este señor y nuestro pastor de orar antes del mensaje? El pastor es el don, es su trabajo, es su ministerio, ser maestro en la iglesia. Y tiene ese don. Muchas gracias. Y en nuestro caminar hemos aprendido, y le pido a Dios en esta oración que me transmita y me dé poco de lo mucho que Él tiene de la bendición de ser portador y maestro de su palabra. Probablemente, pastor, sea de las últimas veces que usted me invite. Hoy traía preparado mucho material. Tengo cerca de 60 años estudiando todos estos materiales en mi vida. Pero en la oración intercesoria me llevo la carga de sus necesidades, de sus problemas. Lo que puedo hacer como anciano y como un viejo siervo del Señor es prometerles que todas las noches, antes de dormir y de rodillas, invocaré porque Dios les bendiga en sus peticiones. Estando aquí, tuve el último regaño antes de predicar, porque voy a cambiar un pasaje. Si me salgo antes, pastor, para evitarlos. Muchas gracias, pastor. Antes quisiera enseñarles 2 libros, eso sí no me voy sin enseñarse. Como ya no tengo mucho en qué ocupar mi tiempo, me dedico a la lectura y a coleccionar y a buscar bibliografía. Este es el más grande tesoro que tengo en mi biblioteca. Es el Nuevo Testamento impreso del original, no tiene ni versículos todavía, traducido al español en 1543 por un monje, Francisco Encinas, que fue compañero de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, como lo vamos a ver en la parte histórica que he preparado. Tiene que ver mucho con la transmisión del Evangelio y de la Reforma, este libro. Ay, hija. Como mexicanos, esta Biblia es una traducción al español de una Abad Vance, que fue traducida desde el siglo XIV del latín al francés. Esta Biblia, estas traducciones al francés, influyeron mucho, como lo veremos en la Reforma. Pero en México, un personaje que conocemos la leía todos los días: Miguel Hidalgo y Costilla. Por eso tiene este signo de la bandera nuestra. Se dice que Miguel Hidalgo fue influido tanto por la lectura de su palabra en la clase de teología allá en Morelia, que tomó de ahí los principios que nos llevan a la independencia: la no esclavitud, la libertad y la independencia del país, la igualdad de todos. Estos conocimientos Hidalgo se los transmite a José María Morelos y Pavón. Y si ustedes leen, no sé cuántos han leído en historia
los sentimientos de la nación de Morelos. No es más que una expresión reformada, bíblica, del concepto que se tiene de lo que debe de ser el mundo. Que todos tengamos las mismas oportunidades para estudiar, que no haya esclavos, que tanto el rico como el pobre, el rico no oprima al pobre. Lean los sentimientos de la nación. Por último, la traducción de esta Biblia al español llega a México por medio de Diego Thompson y se hace amigo de José Luis de la Mora. Y Mora es el principal asesor de Benito Juárez en las leyes de reforma. De ahí viene la libertad religiosa y de allí tienen oportunidad todas las líneas evangélicas del norte de llegar a México en 1872. Y de ahí, gracias a Dios, usted y yo hemos creído en Cristo y confiamos en su palabra. Bueno, muchas gracias. Mira, te doy molestia porque dice mi esposa ahora que venía, esta Biblia pesa más que quieres, dice. Miren ustedes, durante este mes todas las iglesias protestantes reflexionamos sobre nuestro movimiento. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Este movimiento surge allá por el siglo X de la decadencia de la Iglesia de Roma. Quizás ya lo han escuchado, vendían los obispados, los cardenales, tenían control de todo y llegaron a vender las indulgencias. Ustedes saben qué era eso, ¿verdad? Era buen negocio. Con una pizcacha teníamos hasta pecar, hasta nuestros descendientes. ¿No les gusta ese negocio? Pero no era verdad. Y la iglesia surge de todo este problema y sobre todo de un alejamiento de las sagradas escrituras. Pues sí. Cuando nada más leemos los domingos las Sagradas Escrituras, aguas. Cuando la Biblia nomás la usamos en el culto, aguas. Cuidado con la familia, cuidado con nuestra vida. Bueno, en lo que vamos a ver es cómo Dios se mueve a través de la historia y promueve cosas que no conocemos y guerras que no sabemos, pero cómo a través de eso Dios mueve corazones para que llegue a nuestra vida su palabra. Entonces le voy a pedir aquí que me haga favor, miren ustedes, cómo llega las escrituras a los reformadores. ¿De dónde saca Lutero las escrituras? ¿Del convento? Se dice que en el siglo VII, todo Turquía, todos los musulmanes vinieron e invadieron Europa. ¿Ustedes no se acuerdan de esas invasiones? ¿Han visto el Cid? Pues estaban los musulmanes en Europa y entran por aquí. Se llama allí, se le decía Al-Andalucía, es España ahora. Y de allí llegan, primeramente están en un convento de San Isidro, y llegan unos hombres cultos musulmanes que traen consigo los escritos de la Biblia judía. ¿Ustedes sabían que hay dos clases de cánones en en el cristianismo? La Biblia de los 70, que fue traducida en Egipto,
que por cierto fueron 72 sabios los que ayudaron a la traducción al griego de esa Biblia, porque eran 6 rabinos de cada tribu. 6, 10, 70 más 12, 60 más 2, 72. Y la tradujeron al griego porque los judíos estaban diseminados. Pero ahora viene lo importante. ¿Por qué nosotros, nuestra Biblia, no tienen los libros que llamamos apócrifos? ¿Cuántos saben ustedes por qué no los tenemos? Bueno, miren ustedes, en el año 90, se dice que en el año 70 vino la invasión de Jerusalén y el rabí Yohanan ben Zakkai guarda los rollos de las escrituras y los saca porque ya iban a destruir el templo. Y se va a un lugar que se llama Yaminia. Y allí en Yaminia reúne a unos sabios y traduce las escrituras y forman el canon hebreo, que es el que nosotros usamos en nuestra Biblia. Pero hoy más ya no les quiero. La Biblia original de Casiodoro de Reina todavía tiene sus libros, pero ya no los pone dentro del Antiguo Testamento, sino en una parte intermedia, hasta que se revise y debemos que el canon judío contempla solo hasta donde nosotros tenemos. No tengan miedo. ¿Cuántos han leído las escrituras de la Biblia católica? Aguas porque no la leen. Nos estamos achicando, hermano. Hay que leerla. Hay que enriquecerse. ¿Por qué los apócrifos no sabemos? Entonces viene este canon y la Biblia del canon de Septuaginta traía unos pasajes en los cuales se usaba eso de que había que hacer méritos para la salvación y algunos pasajes que tomaron para tener afirmaciones, por ejemplo, que María tenía que ser virgen. Pues el canon judío no dice eso. El canon judío dice en Isaías que tenía que ser una mujer joven. Y los judíos, los católicos elaboran toda una doctrina que le dan a María una categoría divina y dicen que descendió del cielo y que subió al cielo. En Éfeso, hermana, que usted conoce Éfeso, algunos de por aquí que conoce Éfeso, en Éfeso está una estatua de una diosa que dicen que descendió del cielo. Y dicen que allí estuvo María, y María no ascendió al cielo porque María era humana. Si no, no tendría caso la salvación. Cristo no nos habría representado como hombre. Un hombre que no pecó, y porque no pecó, no justificó. Bueno, entonces, ya voy a terminar. Aquí llega a Sevilla y luego se va a Francia, a los Alpes y a Meuse. Allí la traduce al latín, del latín, un obispo que se llama Jacobo Lefebvre. Ahorita lo vamos a ver. Y luego de allí se va a Inglaterra. Allí la traduce al inglés también otro obispo que se llama Juan Wycliffe. Y de allí baja hasta Alemania con Lutero. Se dice que la Biblia, el Evangelio, o la carta a los romanos que tradujo, se sabe, al latín, Lefebvre, era el libro de texto de Martín Lutero en sus clases de teología en Wittenberg. ¿Se van a acordar? ¿O ya? Yo espero que se acuerden, hermano. Ruego al pastor que me dispense de alargarme de tanta historia. Aquí venimos a meditar en la palabra, no a historia, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hacer un poquito de historia de los movimientos reformados. Miren ustedes, por favor me cambien. Se va a enojar Debbie porque me dio este aparatito, pero yo me confundo. Miren ustedes,
Estos son Francisco Encinas, el que les enseño, el traductor del Nuevo Testamento, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, y este es el convento donde llegan esas copias de las escrituras que trajeron los maometanos de allá de Turquía al invadir Europa. Ahora sí, nos vamos tendidos. Todos nosotros creemos y sabemos y decimos, no, pues la reforma se inició en Alemania en 1519. Pues no. En el siglo XII y XIII, Pedro Baldo, en los Alpes franceses, inicia su movimiento protestante, es perseguido y es muerto. ¿Ustedes han oído de la iglesia valdense? En Uruguay, en Argentina, en Paraguay, está la iglesia valdense y en Francia. Seguimos con el siguiente, Juan Wycliffe, en Inglaterra. Este hombre traduce a la escritura y forma una iglesia que se llama de los Lollardos. Es perseguido, muere, y es tanto el rencor que le tiene la iglesia católica que lo saca sus huesos y los reparte en el río Támesis. Viene más adelante, no nos vamos a detener. Juan Hus, ¿sabían ustedes que también en Checoslovaquia hubo movimiento reformado? Predicó y formó la iglesia de Bohemia. Pues lo agarraron y lo quemaron en una hoguera enfrente de una catedral. Pero fundó un movimiento también protestante. Seguimos adelante. Jacobo Lefebvre, ya les platiqué, funda en Meaux, Francia, una iglesia en la cual asisten Farel, la princesa Margarita, que es la que ha dado refugio a todos los reformados en Europa. Allí Calvino se fue a refugiar, allí muchos protestantes se fueron a refugiar. Y otro, su familia de Calvin. De allí surgen los movimientos protestantes y se llega a la culminación allá en Wittenberg, en Alemania, cuando clava sus 95 tesis Lutero en la iglesia. Y de ahí se inicia el proceso que conocemos como la Reforma. Más adelante, Juan Calvino. En Estrasburgo y en Ginebra surge el movimiento presbiteriano o reformado. ¿Qué pasa con estos hombres? Mueren. ¿Qué pasa con su movimiento? Sacude toda Europa. Llegan a México los primeros migrantes de Europa y fundan en Norteamérica una colonia. Se independizan de Inglaterra, pero fundan lo que nos guía como gobiernos en América Latina, el mayor avance, un gobierno democrático. Lo demás, no quisiera seguir hablando de este movimiento, pero ¿qué hicieron estos hombres? Todos estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Y con fundamento en las Sagradas Escrituras, promovieron no solo cambios religiosos. La Reforma no es un cambio religioso, hermano, sino un cambio de nuestra fe, de nuestra conciencia y de nuestra razón. Y estos hombres precisamente causaron movimientos sociales que han beneficiado hasta nuestros días a la humanidad. Inclinen sus rostros. Señor, te ruego que tu palabra sea glorificada, que bendigas a este siervo inútil y me ayudes a exponer tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Había escogido como pasaje el Evangelio según San Juan, pero hoy les voy a hablar sobre los primeros versículos del Salmo 91, si lo tienen allí en sus Biblias. Me preocupó muchísimo lo que escuché hoy. Me sacudió.
tanta enfermedad, tanto problema, tanta angustia de ustedes que me llevó a este pasaje. Y el Salmo 91 inicia clamando una verdad. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alude a dos nombres de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Hermano, usted está habitando al abrigo del Altísimo. Él tiene sus preocupaciones, su enfermedad, su dolor, sus fracasos. Y luego dice, morará. No está diciendo hoy, mañana, o nada más un ratito te escucho como los ministros, dale 5 minutos y ya se acabó, si no le dijiste nada ya no te oigo. Sino está diciendo que siempre está con nosotros. Dice, morará bajo la sombra ¿de quién? Omnipotente es otro nombre de Dios. El Shaddai, el Dios que todo lo puede, el Jehová de los ejércitos que está con usted, que está con la iglesia. ¿Alguno de ustedes quiere leer más adelante de este pasaje? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Hasta allí nos quedamos. Esperanza. No es nada más para hoy. Es en alguien en que podemos depositar nuestro destino, nuestra vida, nuestras familias, nuestros hijos. Diré yo a Yahvé. Jehová se traduce de alguna manera que dice el Dios que salva. El Dios que toma mi mano, toma su mano y nos saca del problema, de la angustia, del dolor, de la espera. Y luego dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, y nuevamente vuelve a decir, mi Dios, el gran Señor, el omnipotente, el Dios del universo, el que tiene todo. Mi Dios, ¿en quién qué? Confiar no quiere decir, pues a ver si, a ver si. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, gloria a Dios, a mí me ha sacado de la muerte el Señor? ¿Y nos sacará de nuestros problemas? De este dolor que escuché yo, de ese clamor. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo. ¿El castillo para qué sirve? Pues van a decir, pues para que tenga yo mis lujos. No, servía de guarida, esperanza mía y castillo, mi guarida. En él me voy a refugiar porque tan duros los trancados. Me está agarrando la enfermedad, los problemas. Castillo mío, ¿en quién? Confiaré. Para quitarles así lo triste, luego viene y dice, caerán a tu lado 1000
No vayan a hacerle lo que han hecho muchos, que compran el billete de la lotería y órale, le ponen allí, porque se les va a cumplir. Caerán a tu lado 1000. No le echen a la suerte. Sobre todo estos que le están haciendo al que quién sabe qué, y si le entras te salen 1000 pesos, y confía, y que si el juego gana, y que quién sabe qué. No le hagan a eso, hermano. Los muchachos los jala mucho esto. Dice, caerán a tu lado 1000 y a tu siguiente 10. ¿Más a ti qué? No llegará. ¿Alguien me puede leer qué sigue? Porque no tengo aquí mi Biblia y no me acuerdo muy bien de él. La parte final. Por favor, si me lo leen en voz alta, alguien que lo tenga. Caerán a tu lado 1000. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Probablemente tenemos ataques. Gente que nos quiere quitar. O las enfermedades. O las malas costumbres nos atacan. Escuchaba yo un testimonio muy bonito. Hay una costumbre ahora que está arrasando con nuestros jóvenes y con... Escuchen la voz de Dios, por amor a nuestros hijos. Y si me hacen favor de leer ya la parte final. Me invocará. ¿Y qué? ¿Están seguros que ahorita lo que hicimos tendrá respuesta? ¿Que traspasa este edificio? Me invocaré, ¿y qué? Y yo lo libraré, ¿qué? Eso hace el Señor por nosotros. Y ahora me voy a la praxis. En Romanos 12, así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios, por todo esto que hace Dios por nosotros, les pido que presenten a Dios vuestro racional culto. ¿Cómo está eso? El culto es nada más la iglesia. Y no es un culto, es racional. La fe reformada no es una fe que solo cree, sino que piensa. El pasaje de Juan, que no quiero abundar, les estaba diciendo, conoceréis la verdad, y les decían, ¿cómo nos dice a nosotros si somos judíos? Si nosotros somos... Pues si conocen la verdad, entonces ¿por qué me quieren matar? La verdad y la libertad y la misericordia de Dios nos lleva a una responsabilidad. La iglesia reformada no es de domingos, no es de banca, es de ejercicio cotidiano aquí y en nuestro entorno. Os ruego que presentéis vuestro culto, pero no es racional. Os ruego que presentéis vuestro culto racional. Y para no cansarles, dice, transformándonos conforme a nuestra... El cristianismo, hermanos, no es
pues nada más vamos a dejar las velas y nos salimos. Oh, ay, señor, ahí te lo encargo. Échame la mano. Como aquel que estaba en la basílica y oía al de junto, Señor, concédeme 500 pesos, tú sabes que mi puesto y esto y lo otro. Y agarra el rico y le dice, mira, tenlos y no me los distraigas porque yo le estoy pidiendo 5 millones. Hay veces así somos. Vuestro culto racional, que presentéis vuestro culto racional y que se nos transformemos. ¿Qué más dice el versículo 12? Por medio de la renovación. ¿Sabían ustedes que sin el entendimiento como que no funciona? Yo tuve una de las experiencias más amargas de mi vida. Mi papá se cayó y ya no le trabajó la SHOM. Lo tuvieron artificialmente, al final murió. Aquí está, la mente. Me decían a alguien, si tú te das por derrotado, bueno, me decían a alguien, son los coaches del fútbol americano, cuando ya está uno caliente y ya va a salir al juego, ya está equipado y está uno bufando como toro. Y me dice, si tú mentalmente sales derrotado, vamos a perder. Y si tú al primer impacto tienes miedo, te van a lastimar y te van a botar. El 90% de la fuerza de nuestro ataque es la mente. Y por eso Pablo dice, transfórmense en su mente. Les pido que se transforme. De tal manera, hermanos, para no alcanzarles, que la fe reformada no es una creencia, no es nomás venir a la iglesia. La fe reformada es una fe que cree, que piensa y que actúa. Y por eso concluye el apóstol, ardientes en espíritu, y yo le agrego otro, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal.